Buenos días a todos, bienvenidos. Hoy tengo el gusto de poder presentaros a Bianche Méndez, que nos va a hablar, como veis aquí, de nanohilos y no nanohilos, como ha aparecido en algún sitio, de óxidos semiconductores transparentes, tanto de la síntesis como de sus propiedades ópticas. Ella es doctora en ciencias físicas, realizó tanto sus estudios universitarios como el doctorado en la Universidad Complutense de Madrid, y en estos momentos pues, es catedrática de Ciencia de Materiales e Ingeniería Metalúrgica, que tenemos un nombre largo, en la Universidad Complutense también, donde ha desarrollado toda su actividad investigadora, y bueno, pues nos va a contar pues, de estas cosas tan bonitas e interesantes. Vais a ver unas fotos realmente muy estimulantes y muy bonitas, lo que está haciendo, los últimos avances, los últimos desarrollos, y yo ya me callo y os dejo la voz, que ella nos va a contar cosas más interesantes que las que tengo yo. Muchas gracias, Bianche, cuando quieras. Vale, muchas gracias a ti, José Ignacio. Bueno, buenos días a todos. Para mí es un gran placer poder estar hoy aquí en estos seminarios de frontera de la ciencia de materiales, en el que bueno, pues estoy agradecida a los organizadores el poder haberme brindado esta oportunidad. Bien, como ya ha mencionado, el tema que vamos a hablar se titula, es un tema quizá un poco específico, pero bueno, intentaré darle una amplitud más general. Nanohilos de óxidos semiconductores transparentes. Hablaremos de síntesis y hablaremos de unas de sus propiedades físicas particulares, que van a ser propiedades ópticas. El trabajo pues lo llevamos a cabo en la Universidad Complutense, en el Departamento de Física de Materiales, y Emilio Nogales y Pedro Hidalgo son dos de los colaboradores en el grupo de investigación. Bueno, aunque seamos vecinos y estemos aquí al lado, pues nunca está de más poner la foto de, cada uno siempre dice, su querida facultad. Esta es la fachada de la Facultad de Físicas, y el grupo de investigación en el que trabajo es micro y nanocaracterización de materiales electrónicos, que es un grupo de investigación de la Universidad Complutense, y no me he resistido a poner la fotografía que ganó Emilio Nogales, el primer premio del Concurso Nacional de Fotociencia del Ministerio de Educación y el CSIC, que la tituló Nanometrópolis de óxido de galio. Esto puede parecer el skyline de una ciudad y en realidad son nanohilos de óxido de galio. Con esta fotografía, que es tal cual, tomada del microscopio electrónico, sin hacer ningún tipo ni colores ni nada, pues recibió este premio. Bien, ya pasamos a lo que nos ocupa esta mañana. Esta es más o menos el modo de índice de lo que vamos a hablar. En primer lugar presentaré pues, este título tan complejo, nanohilos, los óxidos, pues, la estructura, la morfología, los materiales, y estos son los dos óxidos en particular con los que estamos trabajando. Hablaré algo de cómo se obtienen y cómo se pueden crecer estos hilos, si es difícil o no obtenerlos. Y también es importante, vamos a hablar algo de las propiedades, cómo se modifican cuando se introducen dopantes, cuando se introducen impurezas en los semiconductores. Y como he mencionado, pues las propiedades ópticas van a ser fundamentalmente luminiscencia, dos técnicas y guías de onda, en estos dos aspectos que los iremos viendo a medida de la presentación, y finalmente haré un sumario. Bien, como he mencionado en esta introducción, siempre, claro, estamos hablando en un marco de frontera en la ciencia de materiales. Luego los temas que estamos tratando tienen que ser algo que sea de cara al futuro y desarrollo. Ahora mismo habréis oído tanto en todos los temas de investigación. Los temas más relevantes son los relacionados con la nanotecnología, nanociencia y nanotecnología. Es algo que aparece por todas las en noticias de divulgación científica. Unos investigadores han encontrado unas nanopartículas, han hecho unos nanodispositivos, han hecho unos las estructuras que se estudian o que comprenden todo el ámbito de la nanotecnología, pues pueden presentar distintas clasificaciones generales. Una de ellas es atendiendo a qué dimensión de la estructura es la que tiene el tamaño nanométrico. Recordemos que un nanómetro es 10 a la menos 9 metros, ¿no? O una milésima parte de una micra, ¿no? O sea, es una dimensión muy pequeña. Si la estructura tiene las tres dimensiones confinadas en el rango de los nanómetros, estaríamos hablando de nanocristales, nanopartículas muy pequeñas, ¿no? O puntos cuánticos también se habla, que tienen un diámetro o un tamaño característico en las tres direcciones del espacio de nanómetros. Si por el contrario tenemos dos direcciones confinadas y solo una muy larga,
una, digamos, más macroscópica o microscópica y las otras dos dimensiones, x, y, por ejemplo, en nanómetros, estaríamos hablando de nanohilos. ¿Os imagináis un hilo muy largo donde las dimensiones transversales son muy pequeñas? Y también podríamos decir que dentro de la nanotecnología está la otra posibilidad, solo confinar una dirección del espacio y tener una película, una superficie casi bidimensional muy delgada. Hablaríamos de películas delgadas. Estos serían los tipos de estructuras y materiales que actualmente en el ámbito de la nanotecnología se está trabajando. En cuanto, claro, un nanohilo o un nanocristal o una película delgada tiene que ser de algo, será de oro, de cobre, de silicio, de un superconductor, será de algún material. ¿Cuáles son los materiales? En particular, los materiales con los que nosotros estamos trabajando es la familia de los óxidos metálicos. Esta es una familia de materiales que también ahora mismo tiene un gran interés. Ahora intentaré justificar por qué estamos estudiando con estos materiales y por qué son tan interesantes. En particular, se dice que estos materiales pues, pueden presentar buenas propiedades conductoras, buenas propiedades ópticas, buenas propiedades magnéticas, con lo cual, como veis, se ocupa de tanto estos materiales son versátiles, pues nos pueden interesar desde el punto de vista para dispositivos electrónicos o para dispositivos ópticos, magnéticos, pues a lo mejor para cosas de discos duros, o sea, tienen potenciales aplicaciones en diversos campos. ¿Qué se dice cuando se habla de estos materiales que tienen buenas propiedades? Pues muchas veces lo que uno quiere decir con ese bueno es que sean ajustables, que sean sintonizables, es decir, que uno pueda a voluntad, el diseñador, el que trabaja en la ciencia de materiales, ajustar y decir necesito el material que tenga exactamente esta conductividad eléctrica o exactamente esta emisión en esta longitud de onda, una propiedad óptica, o que transmita la luz visible pero no la infrarroja, o que la propiedad deseada, ¿de acuerdo? Es en este contexto en el que estamos trabajando el tema que nos ocupa. He marcado aquí en rojo los nanohilos porque es precisamente los nanohilos el tipo de estructura que os voy a mostrar y en la que estamos trabajando. Y los materiales semiconductores van a ser de tipo óxido metálico. Bien. El nanohilo, ¿por qué la estructura de nanohilo? La estructura de nanohilo, como ya he mencionado, pues os imagináis, es fácil de imaginarla y verla, pues un hilo muy largo, una especie de cable. También los llaman nanocables en la literatura. Esta referencia, el decir qué son, y uno puede decir definición, aparte de la estructura morfológica. Pueden ser unidades de transporte bien para los electrones o bien para los excitones, acoplo de electrón hueco, en estructuras funcionales. Esto puede parecer una palabra compleja, pero esto es la introducción en todos los papers y en las publicaciones que aparecen ahora mismo en Science o en revistas científicas de alto prestigio que justifican el interés de estudiar nanohilos. Es decir, los nuevos dispositivos van a tener nanohilos como elementos para usarlos como transporte de electrones o transporte de luz. Se habla de la nueva era, los nuevos dispositivos y los nuevos sensores electrónicos. Se está viendo, habréis oído hablar de la evolución de la ley de Moore en la hora de los circuitos electrónicos, que los transistores, cualquier tipo de dispositivo, los lápices del pendrive, los ordenadores son cada vez más pequeños. Utilizan transistores convencionales, es tecnología que utiliza el tecnología planar que se conoce. Entonces, al ser más pequeños va a llegar un problema que vamos a tener conflicto con la mecánica cuántica. Sabéis, cuando los tamaños de las dimensiones de los objetos son muy pequeños, pues los electrones pueden presentar fenómenos cuánticos y no sabemos cómo muy bien desarrollar el tema. Entonces, se está impulsando muchísimo y hay mucho dinero invertido en el tema para hablar de lo que se llama la era post-silicio. Y aquí también los materiales, uno de los tipos de materiales candidatos a plantear una microelectrónica no totalmente que nos sustituya totalmente al silicio, pero sí compatible parcialmente, es la era electrónica de los óxidos, ahora de óxidos, y también el grafeno. Sabéis que también es otro campo amplio de investigación en esta línea, ¿no? Y intenta pasar de lo que se llama tecnología planar, los dispositivos actuales. Bueno, esto es un dispositivo de field emission, un transistor de efecto campo, que sería una estructura típica, planares a base de capas y películas delgadas. Este es un diseño en el que se ha hecho un dispositivo de efecto campo, pero
en la que uno de los electrodos, este hilito rojo, es un nanotubo de carbono, con lo cual ya cambia la filosofía del diseño de los dispositivos electrónicos. Y este es un diseño para hacer un inversor CMOS, otro dispositivo electrónico donde hay zonas tipo P, zonas tipo N, un contacto electrodo para aplicar un voltaje de drenaje, una entrada, una señal, una salida, es decir, un dispositivo que bien puede ser un amplificador o lo que sea, y está basado en estructura tipo nanohilos. O sea, ya abandonamos un nuevo esquema en el diseño. Bien, en cuanto a los materiales, voy a poner algunas de las propiedades más relevantes porque son interesantes estos óxidos metálicos y transparentes. Bueno, esto ya lo he mencionado, son materiales, el decir que tiene propiedades ajustables y o con buenas propiedades, se habla muchas veces en la literatura, son materiales inteligentes, ¿no? Materiales que saben adaptarse y dar la función que uno quiera. Porque son, a pesar de ser óxidos metálicos, que en muchos casos los óxidos, en muchos materiales, son aislantes, sin embargo son conductores y son transparentes. Conductores significa, bueno, son semiconductores, no es que tengan una conductividad muy alta, pero tienen una conductividad suficiente como para poder utilizarlos como conectores, ¿no? de corriente eléctrica. Y también son transparentes a la radiación visible, es decir, uno ve una lámina de un óxido de estos y es como si viese un cristal, un vidrio, o sea, es transparente al visible. ¿Por qué? Porque tienen un intervalo de banda prohibido por encima de la longitud de onda visible, grande, entre 2,5 y 5. En general, la familia de materiales. En particular, los dos con los que voy a presentar resultados tienen 4,5 y 5 electronvoltios, ¿no? Las propiedades ópticas y las electrónicas las vamos a poder modular a partir de estas dos cosas, que van a ser, por una parte, introduciendo impurezas, de modo controlado y que nos den propiedades que deseamos, y por otra parte, en el caso de que no haya impurezas, se ha visto que si cambia las vacantes de oxígeno que hay en estos óxidos es la combinación de un metal y oxígeno, a veces la estequiometría no es perfecta y hay vacantes de oxígeno, es un defecto muy habitual en estos óxidos, eso también da lugar a cambios en la conductividad. Este es un esquema pues, para el óxido de galio, esta sería la banda de conducción, la banda de valencia y las transiciones, si hubiese transiciones entre la banda de conducción y la de valencia, tendríamos emisión en el rango ultravioleta. Los defectos que pueden introducir o las vacantes de oxígeno introducen esta banda de donadores, los defectos posibles introducen aceptores y aquí tenemos recombinaciones que pueden ser azul y ya si uno introduce las que quiera puede ser roja, verde, infrarroja, el color que uno desee. Este es un espectro de absorción para ver que efectivamente es transparente hasta 2800 nanómetros. Estos son datos del óxido de galio, pero vamos, es similar para otros semiconductores. La estructura cristalina, por ejemplo, en el óxido de galio, lo que es las propiedades del material masivo. Muchas veces en nanotecnología hay que especificar bien, porque a veces ocurre que las propiedades del nanohilo o nanopartícula o película delgada difieren, en algunos casos se comporta de un modo diferente de las propiedades del material masivo, pues un cristal de 1 milímetro cúbico, por ejemplo, si ya lo podemos considerar masivo, de 1 centímetro cúbico, ¿no? Entonces, bueno, hay algunas que no van a cambiar, pero si tenéis en cuenta esas propiedades de partida son la estructura del óxido de galio es una estructura monoclínica, la de la fase más estable a temperatura ambiente en el germanio es la hexagonal, perdón. El intervalo de energía prohibida, como os he dicho, es del orden de 5 electronvoltios y tienen un índice de refracción en el visible relativamente alto, que esto va a permitir las aplicaciones para guía de onda, transmisión de la luz por cables. Y son materiales estables con temperaturas de fusión relativamente altas, de 1700 y 1100 grados. Bien, esto simplemente era una introducción también pues, de qué se ha hecho hasta ahora o qué se conocía de estos materiales. La mayoría de los trabajos, tanto en óxido de germanio como en óxido de galio, referido a estos temas de propiedades ópticas y electrónicas, eran referentes a películas delgadas, prácticamente. Recubrimientos, por ejemplo, en el caso del óxido de galio se ha aplicado, sí que sé que se aplica como sensor de gases a alta temperatura, utilizar la película de óxido de galio. También como electrodos
transparentes al ultravioleta, lo que mencionaba, al ser transparentes y ser conductores se pueden utilizar en pantallas y tal. Los materiales que tienen un índice grande, un intervalo grande de banda prohibida, son materiales buenos, porque se lleva estudiando así mucho tiempo, donde se pueden introducir iones de tierras raras. Esos son unos dopantes particulares que tienen propiedades de emisión muy características, porque digamos ese intervalo grande de banda prohibida, uno introduce los iones de tierras raras y la emisión de luz que va a tener es independiente, o sea, no le va a afectar mucho la matriz en la que están incorporados. Y en nuestro punto vamos a algo de nanohilos, pero muy poco había de óxido de galio. En el caso del óxido de germanio, prácticamente, aparte de lo que también he mencionado de películas delgadas, se ha estudiado mucho combinaciones de germanio con óxido de germanio y propiedades de nanocristales de germanio embebidos en matrices que bien eran de silicio y cosas de este estilo. Bien, por lo tanto, creo que os he intentado convencer de que estos materiales en forma unidimensional, o sea, en forma de nanohilo, son materiales buenos, tienen las características previas que parecen adecuadas para poderse utilizar, por ejemplo, en fibras ópticas debido al índice de refracción, a capa activa en láseres debido a las propiedades de luminiscencia o como matrices para iones de tierras raras, ¿no? Estas son algunas de las cosas. Bueno, después de tanta introducción, no me quiero alargar mucho más. Exactamente, pues vamos a hablar las morfologías de nanoestructuras. Aparte de nanohilos, también tengo algunos resultados de microestructuras planas, como si fuesen, o sea, pequeñas, ya las veremos porque son curiosas. Los materiales ya los hemos mencionado. Las técnicas van a ser basadas fundamentalmente en microscopía electrónica de barrido y en microscopía óptica, y bien excitando con electrones o bien excitando con fotones, vamos a analizar la luz, la emisión, la luminiscencia que nos dan estas estructuras en microscopía óptica, y vamos a ver pues algunos de estos efectos, como excitando con electrones o con fotones esa estructura, ese nanohilo, qué luz genera, ¿no? Lo que es la luminiscencia. Vamos a ver si es capaz de guiar la luz, esos hilos, y bueno, tenemos algún experimento de acoplamiento óptico entre hilos. Estas son algunas de las imágenes así, combinando la forma nanohilo, la forma óxido semiconductor. Pues por ejemplo en óxido de galio, estas son nanohilos típicos que se obtienen, esto es un detalle, bueno, una gran cantidad de ellos, siempre suelen ser bastante largos y bastante delgados. Este es otro detalle, otro ejemplo de óxido de germanio. Aquí por ejemplo en el inset se podéis ver, si esta es la barra de 300 nanómetros, los diámetros de los que estamos hablando, la sección transversal viene a ser, pues sí, a lo mejor 200, entre 100 y 200 nanómetros los más delgados, a veces son 300 o 400. Es una pregunta típica, bueno, no estamos hablando de nanohilos o nanotecnología, no tienen 3 nanómetros de diámetro, no, efectivamente, no tienen 3 nanómetros, pero es comúnmente aceptado en la literatura, y bueno, esos son los trabajos que se encuentran en las publicaciones y en los congresos. La gente habla de nanohilos cuando son unos pocos cientos, el tamaño característico, o sea que no preocuparse porque sean de este tamaño, aún así siguen siendo curiosos. Por ejemplo, para las aplicaciones de sensores de gases, si uno tiene una superficie plana, pues hay una determinada área concreta, ¿no? Si uno tiene la misma superficie plana pero llena de nanohilos, la superficie activa del material es muchísimo más alta, más eficiente. Luego, una pequeña, aunque sean de 200 nanómetros, generas mucha más sensibilidad para un sensor, por ejemplo. Bien, ¿cómo se crecen los nanohilos? ¿Cómo se puede uno obtener un nanohilo? Esto es algo que ya viene de hace mucho tiempo, no es algo, aunque la nanotecnología, pues nanotecnología parece nuevo, pero en el año 64, probablemente muchos no habíamos nacido, Wagner y Ellis ya publicaron una manera de obtener lo que entonces llamaban whiskers, no los llamaban nanohilos porque no era la moda, llamaban whisker. Y ellos habían sintetizado por un método que luego se conoce como proceso vapor líquido sólido, utilizando un sustrato de silicio, colocaban una gotita de oro, metal, una partícula de pequeño tamaño, lo sometían a una temperatura, un poco por encima de la temperatura de evaporación del silicio, y entonces se formaba una aleación hacia un eutéctico oro con silicio,
por eso es vapor líquido, aquí tiene la parte líquida. Luego se enfriaba y al enfriarse se crecía un cristal, si era suficientemente lento, pues era un monocristal, con buenas propiedades, sin defectos ni cosas de estas. Y además la curiosidad era que esta partícula forzaba el crecimiento en una dimensión, siguiendo, pues en este caso era 1, 1, 1, y lo más importante es que se controlaba el diámetro de la partícula, el diámetro del hilo, o sea, no crecían hilos ni más gruesos ni más delgados, simplemente del orden como la partícula de oro. Bien, en aquella época pues esto pues, no, tampoco es que suscitara mucho interés, fue la curiosidad porque desde el punto de vista de la gente que estudia crecimiento de cristales, parece que es crecer algo en una dimensión, que tenga una dimensión preferentemente, significa que en las otras dos direcciones del espacio hay que inhibir el crecimiento, o sea, el silicio pues podría crecer también por aquí y aquí crecer otras cosas, pero al colocar el catalizador obligas a forzar el crecimiento en una dirección del espacio. Bien, a raíz de este sería una base, un esquema muy sencillo. Nosotros en particular lo que utilizamos es un método en el que no utilizamos catalizador. No utilizamos catalizador y vemos que pueden crecer nanohilos. Posible inconveniente, no todos los nanohilos van a tener el mismo diámetro, pero eso para algunas aplicaciones no nos importa. Sí hay una cierta dispersión, pero en promedio pues son del mismo orden, ¿no? Hay otros parámetros que controlan el crecimiento. Ventaja, no tenemos un metal externo, no tenemos átomos de impurezas metálicas que pueden incorporarse al semiconductor. Eso, si se estudia cosas de dispositivos electrónicos en semiconductores, los metales, impurezas metálicas en semiconductores son malos para los dispositivos, ¿no? Luego no funcionan bien. Entonces el esquema muy básico, el método este, se diría que es el proceso de crecimiento es un proceso vapor sólido, no tenemos el líquido, la fase del catalizador. Utilizamos una pastilla que hace a la vez de material precursor que suministra lo que vamos a crecer y como sustrato en un horno con unas condiciones de un flujo de argón y sobre esa misma pastilla crecen las estructuras. Si colocamos partículas o óxidos de otros elementos, podemos incorporar el dopante en el mismo proceso y en un solo paso obtener los hilos dopados, ¿no? Hemos hecho. Una característica bastante general a cualquier tipo de nanohilo, no solo de óxidos semiconductores, sino de silicio, germanio, otros semiconductores o metálicos, es que estas estructuras tienen pocos defectos normalmente y tienen buena calidad cristalina, por eso son interesantes, ¿no? Aquí en este caso vamos a ver, porque veréis que tendremos distintas morfologías, la morfología va a depender fuertemente de la temperatura, ¿no? Dependiendo de la temperatura, del tiempo y tal, pues la morfología específica de esos hilos va a ser distinta. Bueno, eso se estudia, se caracteriza sistemáticamente y uno aprende las condiciones que hay que poner para obtener tal cosa. Y doparlos en general, debido a esta característica de que tienen pocos defectos y que todos los átomos están muy bien colocados, a veces es difícil, las impurezas se tienden a escapar fuera, se tienden a escapar de modo bastante sencillo. Entonces, hemos utilizado las dos aproximaciones para dopar que se utilizan en semiconductores, por difusión, que lo que hacemos es introducir el dopante en la pastilla precursora y así por difusión pues entrará esa impureza dentro del nanohilo, y también hemos utilizado crecer nanohilos sin dopar y posteriormente depositarlos en un substrato y someterlos a implantación iónica con el ion que uno desee implantar. Eso también se hace es una técnica rutinaria, la implantación iónica en dispositivos. Entre los materiales precursores teníamos dos posibilidades. La primera que se nos ocurrió, si uno quiere crecer óxido de galio, pues parte de óxido de galio. Y si uno parte de óxido de galio, hicimos unos primeros trabajos haciendo pastillas de óxido de galio y, por ejemplo, tratamientos a 1500 grados dan lugar a este tipo de estructuras, ¿no? Unas estructuras planas de las que emergen los nanohilos. Esto a veces los llaman peines, nanopeines, puede recordar a un peine. Si hacíamos, para que veáis el efecto de la temperatura, si hacemos un doble tratamiento, cuando se hace un doble tratamiento de caras planas emergen hilos ordenados y paralelos. Esto fue muy curioso. Y esto es así, o sea, si uno hace este doble tratamiento obtiene este tipo de estructura. Lo mismo en el óxido de germanio. Si uno parte de óxido de germanio salen unas estructuras complicadas, las llamábamos tipo cactus. Parecía que es una estructura alargada de la que salen
otras espinitas, aquí se ve un enrejado, estructuras un poco complicadas quizá, digamos, a la hora de, no es el nanohilo estándar. Entonces luego, como hacemos este tratamiento en el horno, es un horno que está abierto, en la atmósfera, decimos, bueno, ¿y si utilizamos el metal de partida y que se oxide? Si se oxida se formará el óxido, y efectivamente, por ejemplo, a partir de galio metálico, el tipo de estructuras no eran tanto los peines, sino que aparecían estas cintas, hilos, por ejemplo, o en otras condiciones, aquí cambia la temperatura, aparece esta estructura que es lo que os he dicho antes de las microestructuras planas tipo pluma, porque tienen aquí una macla en el centro, unos defectos, y aparecen, luego veremos algún detalle. Estas estructuras son muy curiosas para las propiedades ópticas, aparte de los nanohilos. Y en el caso del óxido de germanio, cuando estos hilos, como el que he presentado antes, en los que aparecen multitud de hilos muy finos, se obtienen a partir de germanio. A partir de germanio, en el proceso de crecimiento se oxida, y los hilos, pues, está comprobado con experimentos de difracción, de rayos X y tal, pues la estructura cristalina es óxido de germanio, no es germanio metálico. Bien, vamos con las propiedades ópticas y las propiedades de luminiscencia. Lo que os mencionaba antes de que efectivamente hemos observado que puede cambiar la luz que emite un material de tenerlo masivo a tenerlo en una dimensión, o en 0 dimensiones, o en 2 dimensiones. Esa es una de los típicos ejemplos que se habla de modificación de propiedades cuando se reduce el tamaño de la estructura. En particular, bueno, este sería el detalle de un nanohilo de óxido de galio. Estos son espectros de luminiscencia. La línea de puntos es el espectro de la pastilla sin hilos. Una pastilla, una superficie de óxido de galio, en la que esta emisión, esta banda, que es en torno a esa entre azul y ultravioleta, se debe a las vacantes de oxígeno típicas en este material, ¿vale? Después de someter la pastilla al tratamiento térmico y crecer los hilos, aparecía el espectro, veis que se ha modificado fuertemente. O sea, aquí teníamos una sola banda de emisión y aquí tenemos la banda de las vacantes que se ha desplazado, y además aparece otra banda muy intensa, además, esta era roja, muy, muy precisa. Entonces, vemos aquí los nanohilos, la emisión cambia, la emisión de las vacantes decrece y domina fuertemente esta, que luego después, al principio no sabíamos qué era, pero luego vimos que eran cromo, impurezas de cromo, por la posición de la longitud de onda eran cromo. Por lo tanto, bueno, pero cosas que se pueden estudiar, pues un montón, ¿no? Ver cómo, introduciendo estas impurezas, podemos controlar la emisión, vamos a ver la dependencia con la morfología, vamos a ver la propagación, y bueno, algunos de los elementos dopantes, además del cromo, pues tierras raras, herbio y europio, ¿no? Vamos a presentar. La emisión del cromo, aquí ya hicimos estudios posteriores a distintas temperaturas, se veía claramente unas líneas muy definidas. La emisión roja del cromo en óxido de galio es similar a la emisión roja del cromo en el óxido de aluminio, de la alúmina, que es lo que todo el mundo conoce, los rubíes. Los rubíes rojos es precisamente por cromo en óxido de alumina. Y además, esta es una imagen de microscopio óptico, esta es una estructura individual que es iluminándola con luz, con un láser, veíamos que esa luz generaba la emisión roja, o sea, esa emisión roja es tan intensa que se ve a temperatura ambiente y se puede ver con el ojo, vamos, es muy intensa. Y nos llamó la atención, veis, aquí ahora no se ve, parece que lo tengo en la siguiente, esto es, iluminando con un láser a 436 nanómetros, aparece ahí está, estaría el hilo. La emisión es dominante en los extremos, lo cual fue lo que nos hizo pensar que la luz se confina dentro del hilo y, o sea, la luz se excita la luminiscencia roja y esa luminiscencia roja no sale por toda, bueno, saldrá algo, pero no lo vemos, la que domina y la que uno ve es la que en los extremos. Esto es interesante, por ejemplo, si uno es capaz de hacer aquí paredes, que esto sea una cavidad resonante, tendría un láser, ¿no? Esto pues en algunos nanohilos de otros materiales se ha hecho. También vimos, este es el hilo anterior, su emisión particular de este hilo en particular, pero teníamos otros hilos de distinta longitud y distinta sección, estos son cada vez más pequeños, aquí también se aprecia el efecto de confinamiento, aquí ya menos, porque estamos en tamaños parecidos a la longitud de onda, entonces ya los fenómenos de absorción por ese tipo son diferentes.
y además lo que interesante también es que cambiaba la forma del espectro de emisión, ¿no? O sea, que aquí hay pues, temas que estudiar desde el punto de vista fundamental de estas modificaciones. En el caso del erbio, el erbio es un ion de tierra rara que no sé si habéis, que se usa muchísimo porque en sus transiciones intraiónicas hay transiciones en rojo, en verde, la del visible, la verde es la más interesante, y también en infrarrojo, ¿no? Para las comunicaciones ópticas también se utiliza. El espectro en este caso de emisión, tanto a temperatura ambiente como a baja temperatura, aparece, esta sería la banda de los defectos que mencioné antes, pero aparecen unas líneas muy bien definidas. Esas líneas definidas es precisamente esta luz verde. Ahora el hilo, excitándolo igual que antes, no se ve rojo, se ve verde, porque tiene erbio en lugar de cromo, ¿no? Entonces esa es la emisión verde característica. Incluso aquí sí hicimos dopados por difusión, dopados por implantación, y veíamos que en unos casos la emisión dominante era el verde, que es esta emisión verde, cuando la teníamos dopado por difusión, mientras que cuando se dopaba mediante implantación iónica, la emisión verde era muy débil, pero nos encontramos con que la emisión infrarroja era muy intensa. Eso también es importante. Si uno, o sea, fijaos que estamos teniendo un mismo nanohilo, en este caso óxido de galio, que con una impureza introducida de una manera podemos hacer que emita rojo, perdón, que emita verde o que emita infrarrojo, ¿no? Bien. Las propiedades de guías de onda, esto que también pues empezamos a pensar, muy bien, la imagen que os he mostrado antes en la que se ven los puntos rojos, estábamos excitando con un láser toda la estructura, se generaba luminiscencia, porque se absorbe esa energía del láser, los fotones, electrones y huecos se recombinan y aparece la luminiscencia nueva, que es la que se propaga por el hilo, ¿vale? Hemos visto roja, hemos visto verde. Ahora hicimos un experimento diferente, hicimos un experimento, es decir, tenemos muchos hilos, algunos son muy largos, algunos son quebrados. Vamos a iluminar por uno de los extremos, pues hicimos experimento incluso con punteros, con un puntero láser o con un diodo, y ver qué es lo que pasa si la luz llega al otro extremo del hilo, ¿no? Entonces, hay luz incidente por uno de los extremos. ¿Qué pasaba al final? Bueno, pues teníamos que estos hilos son buenos transmisores tanto de luz roja, con un láser, que era un láser de puntero láser, verde, otro puntero verde, y en aquel momento teníamos un LED azul. No sé si se ve muy bien, pero bueno, ahí veíamos, con el microscopio óptico podíamos ver la emisión. Y no solo en hilos, este hilo pues es un hilo largo, recto, pero los hilos de óxido de germanio muchas veces tienen codos. Vimos que también, aunque hubiese codos, este es un ejemplo para iluminando con luz roja, aquí en el extremo final aparecía el puntito rojo. Este es lo que os hablaba del acoplamiento, iluminando con luz verde. Estos eran dos hilos que quedaron cruzados. Iluminando con luz verde se veía que la luz se propaga, pero aquí, como entran en contacto los dos hilos, hay una especie de acoplamiento, la luz pasa al siguiente hilo y también se observa, aparte del extremo del primer hilo inicial, en el hilo secundario se observa emisión en el extremo, ¿no? O sea, hemos dividido la de luz en dos direcciones, básicamente. Aquí también se ve bastante bien. Las estructuras planas. En las estructuras planas, pues también ese confinamiento de la luz en los extremos, pues por ejemplo en este caso era óxido de galio dopado con europio, en la imagen de microscopio óptico en campo oscuro, en este caso el europio es rojo, la emisión característica, y se veía efectivamente los bordes más brillantes. Y ahora estas estructuras planas tipo pluma, que son estructuras muy curiosas, lo que vamos a ver, esta es una imagen de microscopía electrónica, se ve por transmisión, hemos visto que esto es una macla, veis que tienen una especie de escalones en los planos y recuerda, la hemos llamado pluma porque recuerda las plumas, y la superficie lateral es entrecortada con direcciones bien definidas. Para eso hicimos un experimento curioso con el sistema de catodoluminiscencia en el microscopio, que fue, o sea, el sistema habitual incide las de electrones, aquí tenemos el portamuestras, aquí está la muestra, y la luz que recogemos de la que emite la muestra, pues esto está a 45 grados respecto al eje vertical. La idea es, la luz se emite en todas las direcciones, entonces recogemos toda la luz que podamos y obtenemos espectros, imágenes, lo que podamos. Eso en el caso de, digamos, muestras tradicionales, muestras masivas, una superficie grande. Pero claro, tenemos unas estructuras que ya hemos visto que la luz emerge en los extremos. Luego hay en las estructuras
pues tanto, esta sería la imagen convencional con esta configuración, esta es la imagen de topografía de secundarios, la imagen de luminiscencia, que nos da una imagen típicamente topográfica en este caso, y el espectro de luminiscencia. Pero claro, una estructura unidimensional es una estructura anisótropa por definición, o sea, es una estructura en la que hay unas direcciones preferentes respecto a las demás. Entonces lo que hicimos fue poner plano a 90 grados, o bueno, perpendicular al eje Z, el portamuestras donde están colocados los hilos, plumas, o etcétera. Y el ángulo, y podríamos de tal manera que podíamos medir qué ángulo formaba el hilo con la lente colectora. Entonces uno puede obtener imágenes, ahora os podéis imaginar, si yo ahora voy rotando el portamuestras, voy a poder obtener imágenes con lo que hemos llamado resueltas en ángulo, imágenes de luminiscencia en función del ángulo, ver si es igual todo o no es igual, o qué es lo que sucede. Y de hecho, pues ahora veis lo que pasó. Esta es la imagen de topografía normal de la estructura tipo pluma. Esta es la imagen de luminiscencia cuando tengo la lente colocada a 0 grados, es decir, tengo esta lente colocada aquí, enfrentada a uno de los extremos del hilo, en este caso es la estructura. Y bueno, podíamos intentar también, la idea era ver si la luz que se genera en toda la muestra pues se va propagando y se va atenuando efectivamente. Como tengo aquí el detector, pues aquí veo más intenso y aquí veo menos intenso. Bien, pero luego colocamos la lente a 180 y al colocarlo a 180 vimos que efectivamente también aquí hay mayor intensidad cuando estás más cerca de la lente y aquí pues algo se ha atenuado, pero nos llamaron la atención estos extremos. Esta estructura tipo pluma no propaga la luz de la misma manera, digamos, hacia derecha que hacia izquierdas, en un sentido o en otro. ¿Por qué? Porque aquí en este caso parece que la luz se genera y puede viajar en esta dirección sin problema, pero en este otro caso, si la luz se genera aquí, cuando viene en esta dirección se encuentra con esta especie de guías transversales, que son preferentes y aparecen aquí estos puntos emergentes más brillantes. Esto también lo vimos con microscopio óptico, hicimos el experimento, la imagen óptica, colocamos la lámpara en un extremo y la luz a la salida. Colocando la lámpara enfrentada en la otra dirección, veíamos que también aparecían puntos brillantes en los extremos de las hojitas. Hicimos también nos preocupó de ver si podíamos medir de alguna manera la atenuación de cómo se propaga la luz a través del hilo, con esta configuración cambiando el ángulo. En este caso, este es un hilo muy largo de óxido de galio, esta es la barra, la imagen de topografía normal secundarios, y aquí en este caso lo que hicimos fue colocar el ángulo a 90 y a 0. A 90 es que estamos obteniendo, o sea, imaginaos, si este es el hilo, la lente la tenemos aquí arriba, perpendicular. Luego estamos recogiendo la emisión en general que emite el hilo por todas partes, que en principio debería ser uniforme si los defectos y todo es uniforme, que pues aproximadamente sí que lo es. Sin embargo, si lo colocamos en paralelo, a 0 grados, vemos aquí una gran intensidad, que esto va decreciendo. Si se representan los perfiles, efectivamente, vemos, incluso se puede ajustar a una exponencial, que hay una longitud de caída de tal. Esto es si el óxido de galio está colocado sobre grafito. Entonces dijimos, bueno, pues esto no es muy bueno, porque es que decaiga mucho la luz, pues no es muy bueno. Pensamos que podía ser un efecto del sustrato, claro, el óxido de galio, el acoplamiento con la superficie. De hecho, así ocurrió, porque también hicimos el experimento sobre silicio, que es, por otra parte, algo que se usa en los dispositivos. Y vimos que, por ejemplo, óxido de galio acoplado sobre silicio, esto es un hilo todavía, este era de tamaño bastante pequeño, bueno, hay varios experimentos, pero a 0 grados y a 90 grados se ve también bastante uniforme, pero a 0 grados, que es lo interesante para compararlo con lo anterior, sería esta de aquí, vemos que la atenuación apenas hay atenuación, ¿no? O sea que en este caso la luz se propaga muy bien a lo largo del hilo. El hilo anterior es un hilo, si os habéis fijado, de dimensiones de 200 nanómetros en la dirección transversal y 60 micras en dirección longitudinal, es decir, es un hilo cuyas dimensiones son más pequeñas que la longitud de onda que está viajando por ahí, ¿no? Entonces, que no haya muchas pérdidas es interesante, es lo que se habla del subwavelength, la propagación y estudio de paraguías de onda.
Y este es otro ejemplo, y dijimos, bueno, tomemos una fibra mucho más larga, estas son 180 micras, mucha más larga, y bueno, aquí quizás sí se aprecia al final, pues de este punto respecto al principio, una ligera atenuación, pero tenemos 180 micras, ¿no? Eso es una cosa casi macroscópica. Bien, simplemente ya voy a poner una última transparencia de posibles cosas que se pueden hacer con estos hilos. Se pueden imaginar un montón de posibilidades en base a las propiedades que hemos visto, nuevos diseños que podrían ser, por ejemplo, estos hilos quebrados pues para propagar la luz de alguna manera, o bueno, algunas configuraciones extrañas si uno luego quiere pues aquí añadir alguna cosa, en fin, nanohilos individuales, nanohilos entramados o lo que se llaman pues, organizados o un conjunto de nanohilos, por ejemplo. Estos hilos así todos ordenados tienen muy buenas propiedades de emisión de campo. Si uno aplica una diferencia de potencial, un contacto aquí y un contacto metálico enfrentado, hay muy buena emisión. O otra posibilidad, a ver, son los que se están haciendo nanohilos con heteroestructuras. Por ejemplo, una estructura tipo corteza núcleo, que el núcleo sea de un material y la corteza sea de otro material. Este sería un esquema de silicio y germanio, por ejemplo. Este es el alineamiento de las bandas y bueno, pues se puede tener lo que ocurría en los dispositivos macroscópicos, pero a nivel todo dentro de un nanohilo. Luego las posibilidades de propiedades ópticas, pues también, igual que por ejemplo las fibras, muchas de las fibras convencionales ahora que son de sílice dopadas con herbio, pues estas fibras, lo podemos trasladar todos los estudios al caso de los nanohilos, se pueden utilizar bien como componentes pasivos, simplemente que transmitan la luz, o bien como componentes activos que la generen. Entonces, por ejemplo, pues haya una señal de entrada. Cuando se dopan con herbio, una de las aplicaciones es en telecomunicaciones, que esta longitud de onda, que es precisamente la longitud de onda infrarroja propia del herbio, la atenuación en las fibras es menor, ¿no? Haya una señal de entrada y la señal de salida, pues si quiero que sea un dispositivo activo, no solamente que la transmita, sino que la amplifique, ¿no? Sería uno de los objetivos. Y también poder tener no solo emisión espontánea, pues como la de los LEDs, las emisiones que uno ve, sino también emisión estimulada como la de los láseres, si uno consigue tener acoplamiento y cavidad resonante, ¿no? Entre los bordes. Bien, con esto, bueno, pues el sumario de lo que espero no haberos apabullado demasiado ni bueno, algunas ideas importantes. Bueno, pues estos dos nanohilos de óxidos semiconductores son unas unidades muy importantes que pueden tener muchas aplicaciones en los futuros dispositivos. No sabemos cuánto será el futuro de cerca o lejos, pero es algo que se está investigando gracias a la buena calidad cristalina. La síntesis, o sea, la manera de crecerlos es relativamente sencilla. Fijaos que en microelectrónica muchos dispositivos se requieren campanas de ultra alto vacío, que eso es muy costoso. Aquí estamos hablando de hornos que no son, vamos, depende de las temperaturas, pero siempre la idea sería, para aplicar esta tecnología, pues sí, intentar investigar cómo reducir la temperatura para que es menos coste, reducir los tiempos, o sea, luego ya pues el diseño puede ir por ahí, pero vamos, relativamente sencillo. La luminiscencia es muy importante en estos materiales, es muy eficiente, todos los espectros, prácticamente las emisiones que os he mostrado están hechas a temperatura ambiente, ¿no? Lo cual es interesante para las aplicaciones, porque si tengo un dispositivo que solo funciona a nitrógeno líquido o a helio líquido, pues ya hay que llevar el refrigerador, es más costoso. Yo os he presentado cosas de fotoluminiscencia y catodoluminiscencia, y luego, interesante, las propiedades de guía óptica, tanto de estos hilos largos de óxido de galio, como estas estructuras que tienen una asimetría en la propagación de la luz según la dirección longitudinal. Y eso es la asimetría en las estructuras de tipo pluma. Y nada, muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Bianchi, por esta interesante charla. Y bueno, pues tenemos tiempo para alguna pregunta, así que si alguien se anima, es el momento. Sí. El entorno necesario para hacer esas experiencias que usted nos relata, ¿cuál es? Me refiero a qué tipo de laboratorio y qué instrumentos, vamos a hablar, microscopios de fuerza atómica, cosas de esas, sí. ¿O usted no necesita de eso? A ver, las muestras nos ha hecho falta un horno que tiene acoplado un sistema para poder introducir gases, el argón,
un horno sencillo, vamos, no es muy complicado. Y luego las medidas de fotoluminiscencia hace falta un láser de excitación y un equipo y unas lentes. Y las medidas de catodoluminiscencia hace falta un microscopio electrónico de barrido. Nosotros es donde hemos hecho estos experimentos, microscopio electrónico de barrido, un SEM, al que tenemos adaptado ese sistema, que es un sistema, no es comercial, lo hemos hecho en el laboratorio, con la ayuda, hemos diseñado las piezas y en el taller las han fabricado. Y disponemos en el laboratorio, tenemos 3 microscopios electrónicos y en 2 de ellos está instalada la catodoluminiscencia. Es lo necesario. Cuando usted lo hace sobre el silicio, es porque intenta ser compatible con los desarrollos que se han hecho desde hace muchos años sobre el silicio y con ello no ir contra la infraestructura que hoy existe en la realidad. Es decir, la realidad me refiero a la producción masiva de dispositivos que se hace con el silicio, obviamente. Sí, todavía, pues. Las obleas de silicio son baratas. Entonces, un sustrato, pues hay que elegir uno barato y que uno tenga en el entorno. Entonces, eso es bueno. Más la manera de dejar, porque los hilos, las estructuras son pequeñas, se crecen sobre la pastilla del óxido y aquello parece como complicado. ¿Cómo traspasar eso al silicio? Pues en el caso del óxido de galio ocurre que simplemente dejando caer con ayuda de las pinzas o algún pequeño instrumento, el óxido de galio queda adherido al silicio sin necesidad de ningún tipo de disolvente ni de solución ni nada y no se despega. Las hemos llevado de viaje, han venido a distintos sitios, las hemos llevado a que las implanten, las hemos traído y ahí están los hilos puestos pegados en el silicio. ¿Cuál es el mecanismo? ¿Es por difusión? Pues no, o sea, hace contacto, yo no sé si alguna fuerza electrostática o algo, por la polaridad o la estructura, el caso es que no se despegan. Porque con el óxido de germanio sí, las disolvemos en tolueno y luego con ultrasonidos, luego depositas una gota que tiene en suspensión los hilos, se seca y quedan adheridos. Pero en el caso del óxido de galio nos sorprendió porque al principio intentábamos pues, alcohol y tal, pero siempre si metes muchas cosas orgánicas luego te estropea los experimentos y la prueba, vamos a ponerlas tal cual y tal cual. A veces funciona. Yo no sé si... Nada. Yo tengo una pregunta. ¿Habéis probado algún otro dopante adicional además de la herbia como potencial modificador de las propiedades? Sí, pues bueno, hemos utilizado en óxido de galio, hemos utilizado cromo, herbio, europio. Ahora estamos intentando dopar con gadolinio para el ultravioleta, porque las emisiones en ultravioleta es ahora muy interesante. También estamos en ello, vamos con indio y con aluminio y con zinc. Hay muchas posibilidades, sí, hay muchas posibilidades. Son muy amplias y supongo que el espectro de respuesta. Hay muchas posibilidades, no solo tanto por si son metales o iones así tipo tierra rara, es por la emisión intraiónica característica. Y en el caso, por ejemplo, del indio o del aluminio, se modifica un poco más, va más profunda la transformación porque se hace como un ternario. Es como el hito, habéis oído hablar del indium tin oxide, del óxido, es una aleación de indio, estaño y oxígeno, que no es ni óxido de indio ni óxido de estaño, pero que también es otro material en sí que se utiliza para estas cosas. Dime. ¿Y puedes controlar el tamaño de esos hilos de alguna manera? Pues mira, por ejemplo, en el óxido de germanio, a partir del óxido de germanio la temperatura, eso no lo he puesto ahí, pero la temperatura habitual hemos visto que son 600 grados. A 600 grados crecen los hilos. Y se puede ver que sean más largos o más la longitud, se puede controlar con el tiempo. Si tienes más tiempo salen muy largos, si los pones menos tiempo salen más cortos, por ejemplo. Eso es cuestión de hacer el estudio sistemático y ver, pero sí que, o sea, con el material de partida, pues uno al hacer los experimentos, con la temperatura es lo más crítico. Cambias a lo mejor entre 600 y 620 y te cambia el diámetro. Luego cambias el tiempo, tienes la longitud. Siempre que se habla, incluso en nanocristales, la gente que crece en nanocristales siempre pone unos histogramas, el medio, del tamaño medio es un tamaño medio y hay una dispersión, pues aquí también diríamos lo mismo, hay un tamaño medio y luego pues algunos son más grandes, otros más pequeños. ¿La presión de agua influye en las características? Sí, también, sí, importa porque puedes o que no crezca nada o sí, influye. Hay tiempo, temperatura, presión, a veces hay que hacer un molido previo, en fin.
hay cosas. Si las quieres de forma de pluma o si... Las plumas esas salen con la temperatura, la temperatura. No sé si tengo una... Tenía una de... Bueno, no, esta... Bueno, esto ya que estamos, hicimos la rueda completa de 0 a 360. No la he puesto porque no entendemos muy bien todavía qué es estas franjas, qué pasa. Entonces, bueno, como curioso, a ver, no, quiero pasarla, ahí no puedo. No, ahí. Por ejemplo, lo de la temperatura, mira en el galio. Entre 800 y 1000 aparecen todos de este tipo, muy cortitas y muy finas. Después, cintas. Y aquí ya empiezan a aparecer, en estas, a partir de 1200 aparecen las plumas. ¿Y lo habéis aplicado en algún dispositivo? No, todavía no, esto está llevamos 3 o 4 años con esto. Bueno, pues si no hay más preguntas, agradecer mucho a Bianchi Nada, esta charla a tan vosotros. instructiva y muchísimas gracias. Nada, a Cuando quieras, vosotros. eres bienvenida.